Mirad esto, es oro, el metal de los reyes, el metal incorruptible. Durante milenios, este material ha impulsado imperios, ha provocado guerras, ha financiado conquistas y ha obsesionado a la humanidad desde los faraones de Egipto hasta los mercados de valores de Wall Street. Nos fascina porque es hermoso, porque no envejece, porque brilla como si tuviera luz propia. Pero ¿y si os dijera que ese anillo que llevas en la mano es literalmente un trozo de cadáver? El oro que brilla en vuestras joyas, en los conectores de vuestro teléfono móvil y en los lingotes guardados en las cámaras acorazadas de los bancos, no nació en la Tierra. Es más, la Tierra no tiene ni la más remota idea de cómo fabricarlo. Sus volcanes no son lo suficientemente calientes, sus presiones, aunque aplastantes, no son suficientes. De hecho, ni siquiera nuestro Sol tiene las condiciones físicas para fabricar oro en cantidades apreciables. No puede hacerlo por fusión y no alberga los entornos extremos de captura rápida de neutrones que lo generan. Para forjar este metal, el universo necesita violencia. No una violencia normal, necesita un evento tan cataclísmico que hace temblar al mismísimo tejido del espacio-tiempo. Necesita el choque brutal de dos estrellas muertas, dos zombies cósmicos, girando a velocidades demenciales hasta colisionar. Una kilonova. Hay explosiones en el universo que destruyen, pero hay otras que crean. Y hace miles de millones de años, explosiones de este tipo sembraron la galaxia con esos átomos que hoy llevas en el dedo anular. Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a descubrir la verdadera historia de tu anillo. Vamos a reconstruir un suceso ocurrido a unos 130-150 millones de años luz para ser testigos de una colisión imposible. Vamos a hablar de alquimia nuclear, de ondas gravitacionales y de cómo, gracias a un descubrimiento histórico en 2017, sabemos que todos llevamos polvo de estrellas en las manos. Prepárate para mirar tu joya favorita de una forma completamente distinta, porque a partir de ahora sabrás que ese oro no es simplemente un metal precioso, es la cicatriz de una catástrofe cósmica. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para tocar el cielo? Pues vamos a curiosear. Para entender por qué el oro es tan especial y por qué la ciencia tardó tanto en descubrir su origen, primero tenemos que entender cómo cocina el universo. Lo que hoy es cocinar, porque sí, el universo es una fábrica y la tabla periódica no es una lista aburrida que te obligaron a memorizar en el colegio. Es un mapa arqueológico y es el árbol genealógico de la materia. Cada elemento de esta tabla tiene una partida de nacimiento diferente. Todo comenzó con el Big Bang, pero aquel evento, por muy espectacular y energético que fuera, fue un cocinero bastante perezoso. En los primeros minutos del universo se formaron sobre todo hidrógeno y helio, con trazas de deuterio, helio 3 y litio 7. El universo era una sopa aburrida de gas ligero. No había carbono para la vida, no había oxígeno para respirar y, por supuesto, no había oro. Para cocinar cosas más interesantes necesitamos hornos, necesitamos presión, necesitamos estrellas. Las estrellas son fábricas de fusión nuclear. En su núcleo, la gravedad aprieta los átomos ligeros con tanta fuerza que los fusiona para crear otros más pesados. Convierten hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno. Y así pasito a pasito, paso a paso, van subiendo por la tabla periódica. Pero las estrellas tienen un límite, un muro infranqueable, el elemento número 26, el hierro. Como veremos en otro vídeo que está a punto de salir, el hierro, y en realidad el grupo del hierro, está en la zona de máxima energía de enlace nuclear. Para los más puristas, técnicamente el níquel 62 es ligeramente más estable por nucleón, aunque el hierro 56 es clave astrofísicamente. Pero lo importante aquí es que por encima de eso, por encima de ese hierro, fusionar ya no libera energía, no, la consume. La estrella muere y explota en una supernova. Y aquí es donde los científicos se encontraron con un problema enorme, un misterio que duró décadas. Mirad dónde está el oro en la tabla. Elemento 79. Tiene 79 protones en su núcleo y 118 neutrones. Es un monstruo pesado, es denso, es complejo. Está lejísimos del hierro. Y si las estrellas mueren al llegar al hierro,
¿Quién demonios fabricó el oro? ¿De dónde salieron esos átomos tan gigantes? Pues durante años se propuso que ciertas supernovas podrían hacerlo, pero el llamado proceso R pesado, que crea oro, platino, uranio, requiere condiciones físicas muy extremas, flujos de neutrones masivos, y no está claro que una supernova típica lo produzca de forma robusta. Faltaría una pieza en el puzzle cósmico, y hoy sabemos que las fusiones de estrellas de neutrones lo hacen con seguridad. Y además, la ciencia actual investiga cuánto aportan otros escenarios raros y exóticos, como los colapsares, estrellas masivas que colapsan directamente en agujeros negros, o supernovas magnetorrotacionales. Pero el escenario más espectacular, el que hemos visto en directo, es el choque de estrellas de neutrones. Imaginad una estrella gigante, mucho más masiva que nuestro Sol. Vive rápido, muere joven y explota como una supernova. Lo que queda en el centro de esa explosión es uno de los objetos más extraños de la física. Una estrella de neutrones. Es un cadáver estelar, pero no es un cadáver normal. Imaginad que cogéis una masa equivalente a un sol y medio. Unos 300.000 planetas Tierra. Tela, ¿eh? Y todo eso lo aplastáis. Lo comprimís con una fuerza casi divina hasta que ocupa una esfera del orden de 20 a 25 kilómetros de diámetro. Vamos, algo pequeñito. Pues es tan densa que la mente humana no puede procesarlo. Una sola cucharadita de su materia pesa 1.000 millones de toneladas. Y ojo, esa cucharadita es una comparación de densidad. Fuera de la inmensa gravedad de una estrella de neutrones, esa materia no podría mantenerse estable como una cuchara real. Explotaría al instante. Además, no es una bola simple. Están formadas por materia ultradensa, muy rica en neutrones, con capas donde también hay protones, electrones y núcleos exóticos. Es un laboratorio de física extrema. Ahora, imaginad que por caprichos del destino, 2 de estas estrellas zombies nacieron juntas en un sistema binario. Son 2 cadáveres bailando en la oscuridad. Están atrapadas en un abrazo gravitatorio mortal, porque giran una alrededor de la otra y mientras giran emiten ondas gravitacionales y van perdiendo energía, se acercan. Durante millones de años su baile se acelera, se acercan más y más y más. Giran 10 veces por segundo, 100 veces por segundo. Cientos de veces por segundo. Y en los últimos instantes antes del impacto, están a punto de romperse. Y en ese momento el universo contiene la respiración. Y entonces, contacto. Chocan a una fracción significativa de la velocidad de la luz, del orden de 0,1 a 0,3 veces la velocidad de la luz. Como te puedes imaginar, no es una explosión normal, no es una supernova, es una kilonova. Es 1000 veces más brillante que una nova clásica. Se alcanzan temperaturas y densidades extremas, y en el material expulsado, un plasma que se enfría muy rápido mientras se dispara al espacio. No hay presión infinita, pero sí presiones colosales. Y aquí, justo aquí, es donde ocurre la alquimia. Al chocar, liberan esa materia rica en neutrones, y de repente tienes una nube de núcleos atómicos flotando en una tormenta de neutrones libres. Y aquí es como intentar llenar un vagón de metro en hora punta en Tokio. Los neutrones se estrellan contra los núcleos atómicos a una velocidad brutal. El núcleo no tiene tiempo de rechazar la entrada. Traga un neutrón, y otro, y otro, y 100 más. Se engorda artificialmente en una fracción de segundo. Y luego esos neutrones se transforman en protones y desintegración beta. Y bingo, el átomo ha mutado. Hierro, plata, platino, oro. En una fracción de segundo, la kilonova escupe al espacio una nube de escombros radiactivos brillantes. Y esa nube es una mezcla de elementos del proceso R recién fabricados, lantánidos, actínidos y una fracción de oro y platino. Las estimaciones para eventos como fue el GW 170817 apuntan a que se expulsó del orden de centésimas de la masa del Sol en material pesado. Esos son miles de masas terrestres en elementos pesados en total, y dentro de esa mezcla, el oro y el platino podrían sumar del orden de varias masas terrestres. Es la mayor fiebre del oro de la historia del universo. Es flipante todo esto, ¿no? Y sí, suena a teoría bonita, ¿verdad? Suena a guión de película de Marvel. Durante años fue solo eso. Una hipótesis escrita en una pizarra llena de ecuaciones. Sabíamos que el proceso R debía existir, pero nunca habíamos visto una kilonova en directo. Eran el santo grial de la astronomía. Pero el 17 de agosto de 2017, la humanidad hizo historia. Fue un día que cambió la ciencia
para siempre. A las 12:41:04 UTC, los detectores de ondas gravitacionales LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia sintieron un temblor. No fue un terremoto, fue el propio espacio-tiempo, estirándose y encogiéndose. Una onda en el tejido de la realidad que había viajado durante 130 millones de años hasta pasar por la Tierra. La señal tenía un sonido característico, un chirp, un silbido que subía de tono rápidamente. Indicaba que dos objetos ligeros, estrellas de neutrones, acababan de chocar. La llamaron GW170817. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez no eran agujeros negros invisibles, porque aproximadamente 1,7 segundos después de la señal gravitatoria, el telescopio espacial Fermi registró un estallido corto de rayos gamma. Y ¡bingo! Había luz. Lo que ocurrió después fue la mayor cacería científica de la historia. Se envió una alerta mundial. Apuntad todos los telescopios hacia allí, a la galaxia NGC 4993, y en cuestión de horas, 70 observatorios de todo el planeta y del espacio giraron sus lentes hacia allí. Y lo vieron un punto de luz nuevo, brillante. Al principio era de un color azul intenso y muy caliente, pero a medida que pasaban los días se enfrió y se volvió rojo oscuro. ¿Y por qué rojo?, te preguntarás. Bueno, porque la nube de escombros que rodeaba la explosión estaba llena de lantánidos y de oro. La niebla de oro bloqueaba la luz azul y solo dejaba pasar la roja. Los espectrómetros analizaron esa luz, descompusieron el arco iris de la explosión y encontraron la huella dactilar química inconfundible. Identificaron estroncio en los espectros y el resto de elementos pesados se infiere comparando el brillo y el color con modelos de nucleosíntesis. Los modelos confirmaron que esa luz roja era producida por la opacidad de los lantánidos y el oro. Habíamos pillado al universo con las manos en la masa. Habíamos visto en directo la fabricación de joyas cósmicas. Fue el nacimiento de la astronomía multimensajero. Hasta ese día, éramos como alguien que veía una película muda. Solo veíamos la luz. O como alguien que escuchaba la radio. Solo oíamos la gravedad. Pero ese día, el 17 de agosto de 2017, pasamos a ver el universo en IMAX 4K con sonido envolvente y subtítulos. Vimos la explosión, oímos el choque y tocamos el material resultante y confirmamos que al menos una parte crucial del oro y de muchos elementos más pesados que el hierro se forja en catástrofes como las fusiones de estrellas de neutrones y que probablemente el universo usa más de una fábrica extrema para completar su inventario. Y bueno, vale, ya sabemos que el oro se crea en kilonovas a millones de años luz de distancia, pero eso nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si se creó allí lejos, ¿cómo demonios acabó en tu dedo? ¿Cómo acabó entrando en las minas de Sudáfrica, de California o de Australia? Pues la respuesta es violencia y tiempo. Esa nube de oro, platino y polvo expulsada por la kilonova no se quedó quieta. Viajó por la galaxia, se expandió, se mezcló con nubes gigantescas de gas y polvo interestelar. Nuestro vecindario galáctico fue sembrado con estos metales preciosos mucho antes de que naciera el Sol. Sí, mucho antes. Y un día, hace unos 4.500 millones de años, una de esas nubes colapsó por gravedad para formar nuestro sistema solar. Y el oro ya estaba ahí, flotando como polvo microscópico en la nebulosa solar. Y se formó el Sol, se formaron los planetas, se formó la Tierra. Pero aquí hay un problema geológico fascinante, porque cuando la Tierra nació, era una bola de roca fundida, era lava líquida, y el oro es denso, es muy pesado, es un elemento siderófilo, que es amante del hierro. Es decir, que igual que si tiras una moneda a una piscina se va al fondo, en la Tierra líquida casi todo el oro original se hundió. Se fue al núcleo, descendió 3.000 kilómetros hacia el centro del planeta, disolviéndose en el hierro fundido. De hecho, si pudiéramos sacar todo ese oro del núcleo, habría suficiente para cubrir la superficie del planeta, con una capa de decenas de centímetros. Pero ese oro está perdido para siempre, está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿de dónde sacamos el oro que minamos hoy en la superficie? ¿Por qué encontramos pepitas en los ríos o vetas en las montañas? Ese oro no debería estar ahí, debería haberse hundido. Pues la respuesta es que el oro de tu anillo es un inmigrante tardío. Llegó después. Y es que después de formarse el núcleo, la Tierra recibió una acreción tardía, o late Wiener,
es decir, material extraterrestre añadido, cuando el planeta ya estaba diferenciado y su corteza era sólida, y parte de esa entrega pudo concentrarse en periodos de impactos intensos, aunque el detalle temporal exacto sigue siendo debatido por los geólogos. Los asteroides, cargados de ese oro kilonova, golpearon la corteza ya fría y dejaron el metal en el manto superior y la superficie. Y millones de años después, el agua caliente, los volcanes y la tectónica de placas concentraron ese polvo estelar en vetas que nosotros pudiéramos encontrar. Así que el oro es extraterrestre por partida doble. Primero, nació en estrellas muertas y segundo, viajó en un taxi de asteroide para aterrizar aquí cuando el planeta ya estaba hecho. Y cada gramo de oro accesible que hemos extraído en la historia cayó del cielo. Y para terminar, quiero dejaros con una imagen que os va a ayudar a visualizar lo raro, lo escaso y lo especial que es este material, porque a pesar de las kilonovas y de los asteroides, el oro es increíblemente escaso en la corteza terrestre. Es una rareza, es tan raro que si juntáramos todo el oro, que la humanidad ha extraído en toda su historia, cada máscara funeraria de los faraones de Egipto, cada moneda del Imperio Romano, cada doblón de los galeones españoles, cada pepita de la fiebre de oro del oeste, cada anillo de boda, cada cadena, cada chip de ordenador, todo. Si fundiéramos todo eso en un solo bloque sólido, cabría en un cubo de unos 22 metros de lado. Sí, flipa. El World Gold Council estima que se han extraído unas 216.000 toneladas a lo largo de la historia, lo que da ese volumen. ¿Os dais cuenta? Podríamos meter todo el oro de la humanidad debajo de la Torre Eiffel y sobraría espacio para aparcar. Toda la codicia, todas las guerras, toda la economía basada en el patrón oro, toda la belleza del arte sacro, todo cabe en un cubo que podrías rodear andando en un minuto. Es un cubo pequeño, pero es un cubo hecho de historia, de sangre, de arte, de tecnología. Y ahora, gracias a la ciencia, sabéis que también es un cubo hecho de polvo de estrellas de neutrones. El oro no es valioso solo por la economía, es valioso porque es el testigo silencioso de la violencia creadora del universo. Es la prueba física de que la muerte de las estrellas es necesaria para la riqueza de la vida. La próxima vez que miréis una joya de oro o que toquéis vuestro anillo, no penséis en su precio en euros o dólares. Pensad en el viaje imposible que ha hecho cada uno de esos átomos, desde una explosión cataclísmica hace millones de años, viajando por el vacío frío e inerte del espacio, durmiendo dentro de un asteroide helado, hasta chocar contra la Tierra y esperar eones para acabar en vuestra piel. No lleváis un metal, lleváis un pedazo de universo superviviente. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y si saber que vuestro anillo es un cadáver estelar os ha volado la cabeza tanto como a mí, reventad el botón de like. Y es que me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube brille tanto como una kilonova. Suscribíos y activad la campanita para no perderos la próxima curiosidad cósmica. Y ponedme en los comentarios, si tuvierais ese cubo de 22 metros de oro, ¿qué haríais con él? Aparte de hundir la economía mundial, claro. Os leo a todos. Y si te quedas con ganas de más ciencia rápida, curiosidades diarias y contenido exclusivo que no veis aquí, y también de historia, pásate por mi Instagram JJPriegoTV, porque allí subo cosas que os van a encantar. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.